Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Saturno, el planeta que la humanidad está entendiendo demasiado tarde. En el año 1610, Galileo Galilei apuntó su telescopio al cielo y se quedó en shock. Saturno parecía tener orejas. Limpiaba la lente una y otra vez pensando que era un fallo, hasta que esas orejas desaparecieron años después. Nadie entendía nada. Hoy sabemos que Saturno es aún más extraño de lo que imaginaba cualquiera. Es tan ligero que, si existiera un océano lo bastante grande, flotaría. Tiene más de 120.000 kilómetros de diámetro y podría guardar más de 700 tierras dentro. Pero su densidad es tan baja que casi parece un gigante hecho de aire. Como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce. Y luego están sus anillos, más de 280.000 kilómetros de ancho, pero tan finos que en muchos lugares no pasarían de unos metros. Desde lejos parecen un disco perfecto, de cerca, un caos de hielo, como una autopista cósmica congelada. La cosa se vuelve aún más loca, vientos de hasta 1800 kilómetros por hora, tormentas gigantes y un hexágono perfecto en el polo norte que parece dibujado con regla. Cuando la NASA lo vio por primera vez, pensó que era un error. ¿Y sus lunas? Eso ya es otro nivel. Titán tiene ríos y lluvia, pero no de agua, de metano líquido. Encélado lanza chorros de agua al espacio con moléculas orgánicas dentro. O sea, ingredientes básicos para la vida flotando en el sistema solar exterior. Lo más sorprendente es que casi todo esto lo hemos descubierto en los últimos 20 años. En otras palabras, Saturno no es un planeta que entendemos, es uno que apenas estamos empezando a conocer. Hace siglos, Saturno era un misterio lento en el cielo. Los babilonios ya lo seguían, los griegos también. Pero a diferencia de otros planetas, este se movía como si tuviera paciencia infinita. Tarda casi 29 años en dar una vuelta al Sol. La paciencia es madre de la ciencia, dirían hoy. Para muchas culturas era el borde del cielo, el límite del mundo conocido. En Roma lo llamaron Saturno, dios del tiempo, un nombre bastante acertado, porque literalmente te hace esperar décadas para verlo volver al mismo sitio. Todo cambió en 1609 con la invención del telescopio en Europa. Al año siguiente, Galileo apuntó al cielo y el universo dejó de ser el mismo, la luna dejó de ser perfecta, Júpiter tenía lunas, y la Vía Láctea era un mar de estrellas. Cuando miró Saturno en 1610, no pudo explicarlo. Aquella forma rara parecía tener asas. Años después, desapareció. Nadie sabía qué estaba pasando. Hoy suena divertido, pero en su momento era un auténtico rompecabezas cósmico. Décadas después, Huygens resolvió el misterio, Saturno tenía un anillo fino y separado del planeta. Y poco después Cassini descubrió una gran división dentro de esos anillos. Lo que empezó como un planeta raro con orejas terminó abriendo una puerta. Saturno no era simple, era un sistema entero, mucho más complejo de lo que la humanidad podía imaginar. Durante siglos, la humanidad pensó que los anillos de Saturno eran una especie de aro sólido, como un gigantesco hula hoop cósmico. Desde la Tierra se ven tan perfectos, tan lisos, que parece un efecto especial del universo. Pero ya sabes el dicho, no todo lo que brilla es oro. En 1859, el físico James Clerk Maxwell decidió mirar esos anillos con matemáticas.
Y llegó a una conclusión sorprendente: si fueran un bloque sólido, se romperían por la gravedad. Si fueran líquido, tampoco aguantarían. Resultado: solo podían ser millones de fragmentos flotando juntos. En su momento sonó a locura, pero NASA lo confirmó después. Los anillos no son un anillo. Son más bien un atasco gigante en el espacio: hielo, polvo y rocas, desde granos diminutos hasta montañas, girando a velocidades brutales alrededor de Saturno. Y encima, brillan muchísimo porque están hechos en gran parte de hielo casi puro. Cuando les da el sol, es como si encendieran una cinta LED cósmica. En 1979, Pioneer 11 y luego otras sondas revelaron algo aún más loco: no es un solo anillo, sino muchas capas y divisiones. A, B, C, como si el universo estuviera pasando lista. La más famosa es la división de Cassini, una enorme brecha de miles de kilómetros. Al principio se pensó que era vacío, pero no. Solo hay menos material. El sistema es mucho más dinámico de lo que parecía. La causa principal es algo llamado resonancia gravitatoria. En simple, un caos tipo tráfico en hora punta del espacio. Algunas zonas se vacían, otras se comprimen, y así aparecen los huecos. Y para complicarlo más, Saturno tiene pastores, pequeñas lunas que controlan los bordes de los anillos como perros cuidando un rebaño. Por eso aparecen ondas, pliegues y formas extrañas. Voyager 1 de enero de 1980 vio el anillo F y la gente se quedó sin palabras: no era un anillo, era una estructura retorcida, como si el espacio lo hubiera azotado con un látigo. Luego llegó Cassini en 2004, y fue un espectáculo. Ondas en espiral, estructuras tipo paja, hielo agrupado, detalles por todas partes. El sistema es tan fino que, si lo redujeras a un estadio, su grosor sería como una hoja de papel. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cuánto tiempo llevan ahí? Durante mucho tiempo se pensó que eran tan antiguos como el propio Saturno, unos 4.500 millones de años. Pero los datos no cuadran: están demasiado limpios, demasiado brillantes. Hoy muchos científicos creen que son jóvenes, quizá entre 100 millones de años. En términos cósmicos, casi ayer. Puede que incluso los dinosaurios nunca vieran el Saturno que vemos nosotros. Y lo más inquietante: los anillos están desapareciendo lentamente. Las partículas caen hacia el planeta en lo que llaman lluvia de anillos. NASA estima que, dentro de cientos de millones de años, podrían desvanecerse por completo. O sea, puede que estemos viviendo justo en el momento más espectacular de Saturno. Como dice otro refrán: a buen tiempo, buena cara. Saturno tiene una cosa que engaña mucho a primera vista. Desde lejos parece tranquilo, amarillo suave, redondo, con sus anillos elegantes, casi como un noble del sistema solar. Pero ya sabes lo que dicen: las apariencias engañan. Si te acercas de verdad, la historia cambia por completo. No es un planeta normal. Es más bien un monstruo gigante en cámara lenta. Primero, no tiene superficie. Nada donde aterrizar, nada donde plantar una bandera. Si caes, caes sin fin. Y sí, la NASA ya lo ha estudiado: entrar en Saturno no es una caída, es una despedida en varias etapas. Es un gigante gaseoso, hecho sobre todo de hidrógeno y helio, muy parecido al Sol, solo que no llegó a encenderse. Básicamente, Saturno es como un Sol que se quedó a medias. Le faltó muy poco en términos cósmicos. De hecho, si tuviera unas 80 veces más masa,
podría convertirse en estrella. Y si tuviera un poco menos, sería una enana marrón, algo entre planeta y estrella, un híbrido raro del universo. Como dicen en España, ni chicha ni limona. Pero incluso sin ser estrella, por dentro es una locura. Al entrar en su atmósfera, al principio parece incluso bonito, nubes suaves, color crema. Pero rápido empieza el caos. Vientos cada vez más fuertes, presión brutal, oscuridad total. Primero pasas nubes de amoníaco, luego zonas de gases extraños, y más abajo incluso podría haber agua, aunque en condiciones imposibles, como de otro mundo. Y sigues bajando. La presión llega a cientos o miles de veces la de la Tierra. El aire deja de ser aire y se vuelve algo más parecido a un océano de hidrógeno. Luego viene lo más extremo, hidrógeno líquido. Y más profundo aún, los científicos creen que puede existir hidrógeno metálico, un estado donde el gas se comporta como metal conductor. Suena a ciencia ficción, pero es real. Y la temperatura, es un contraste brutal, arriba, casi menos 180 grados. Abajo, cerca del núcleo, más de 10.000 grados. Un mundo donde el exterior te congela y el interior te quema como un horno estelar. Y aún así, nadie ha visto el interior real. Todas las sondas, Pioneer, Voyager, Cassini, solo han tocado la piel del planeta. Porque Saturno guarda bien sus secretos. Y lo más salvaje no es solo lo que hay dentro, sino su atmósfera, que sigue siendo un misterio activo. Si en la Tierra aparece un huracán de 300 km por hora, ya sabes lo que pasa, te llega la alerta, los noticieros en bucle, y el clásico mejor no salgas de casa. Árboles volando, coches dando vueltas, caos total. Y uno hasta piensa si merece la pena seguir pagando la hipoteca. Pero en Saturno. 300 km por hora es casi un día con brisa. Cerca del Ecuador, los vientos pueden llegar a 1800 km por hora. Eso es más rápido que muchos aviones comerciales. Y sí, incluso supera la velocidad del sonido. O sea, allí el clima no sopla, directamente se descontrola. Como dicen en España, cuando el río suena, agua lleva, aquí, cuando el viento sopla, arrasa. Y lo peor, no es algo raro. Es constante. La energía no viene solo del Sol, porque Saturno está lejísimos, a más de 1.400 millones de km. Allí el Sol se ve como una lámpara floja en un día nublado. Así que el planeta funciona como una especie de olla cósmica que aún libera calor desde su formación. Eso alimenta vientos brutales y tormentas gigantes. Cuando la sonda Voyager 1 pasó en 1980, vio un planeta totalmente revuelto, remolinos por todas partes, bandas de nubes girando como si el cielo estuviera en una batidora. Más que un planeta, parecía un café hirviendo. Y luego están los rayos, que ya son otro nivel. En Saturno, hay tormentas eléctricas tan potentes que una sola descarga puede equivaler a miles de rayos terrestres. Algunas duran meses, incluso casi un año. En la Tierra un rayo es un destello, allí es una temporada entera de tormentas. Una de las más famosas es la llamada Gran Mancha Blanca. Cada 30 años, el planeta explota en una tormenta gigante visible incluso desde telescopios. Se registró en 1876, volvió en 1933, 1990, y en 2010 dio la vuelta casi completa al planeta. Energía total, más que todas las armas nucleares de la Tierra juntas. Y cuando NASA ya pensaba que lo había visto todo, llegó el Polo Norte.
En 1981 Voyager 2 captó algo raro. En 2006, Cassini lo confirmó, allí hay un hexágono perfecto del tamaño de 4 tierras. No parecido a un hexágono. Un hexágono real, estable, como dibujado con regla. Parecía imposible, hasta que la física dijo, sí, tiene sentido. Es un patrón de corrientes atmosféricas superrápidas que, por cómo interactúan, terminan formando esa figura geométrica estable. Incluso en laboratorio se ha conseguido recrear algo parecido con fluidos giratorios. O sea, no es magia, es física llevada al extremo. En el centro hay además un huracán gigante, del tamaño de un planeta entero. Es como si Saturno tuviera un motor atmosférico encendido sin parar. Y lo más inquietante, el color del polo se volvió dorado con el tiempo, como si fuera el núcleo de una máquina gigante. Ni en ciencia ficción se ven cosas así. Y justo cuando los científicos pensaban que Saturno era lo más extremo, se dieron cuenta de algo aún más loco, quizá lo más interesante no está en el planeta, sino en sus lunas. Pero eso ya es otra historia. Antes de hablar de sus lunas, vamos con lo más icónico de Saturno, sus anillos. Desde lejos parecen perfectos. Como un logo del universo. Limpios, elegantes, eternos. Pero ya sabes lo que dicen, nada dura para siempre. Y en el espacio, menos todavía. La realidad es que los anillos de Saturno se están apagando poco a poco. En 1980, la Voyager 1 pasó cerca y detectó algo raro, en la atmósfera superior del planeta había señales de material cayendo. Pero nadie entendía qué estaba pasando. Décadas después, la Cassini llegó y lo confirmó, los anillos están literalmente lloviendo sobre Saturno. Se llama lluvia de anillos, pero no es agua, son partículas de hielo que, por gravedad y campos magnéticos, van cayendo lentamente al planeta. O sea, los anillos se están desintegrando. Y no es poca cosa. Se estima que caen toneladas de material cada segundo. Imagínate una estructura de 280.000 kilómetros de ancho evaporándose poco a poco, como un reloj de arena cósmico. Y encima hay otro problema, el espacio no está limpio. Polvo, micrometeoritos, todo eso va ensuciando el hielo. Si los anillos fueran realmente tan antiguos como Saturno, deberían estar oscuros, casi negros. Pero no, brillan muchísimo. Ahí empezó la sospecha, quizá no son tan viejos. En 2017, la Cassini hizo algo clave, cruzó entre Saturno y sus anillos para medirlos de verdad. Resultado inesperado, son más ligeros de lo que se pensaba. Eso apunta a una idea sorprendente, podrían tener solo unos 100 millones de años. En términos cósmicos, eso es nada. Cuando desaparecieron los dinosaurios, estos anillos quizá ni existían. O sea, el T-Rex pudo mirar Saturno, pero no el Saturno con anillos completos. Y eso cambia todo. Porque solemos pensar que el sistema solar es algo fijo, como un museo antiguo. Pero no, está vivo. Cambia, colapsa, se reorganiza. Los anillos probablemente nacieron tras un accidente brutal, una luna helada que se acercó demasiado y fue destruida por la gravedad de Saturno. Un choque que dejó escombros orbitando durante millones de años. Dicho de forma simple, los anillos podrían ser el resultado de un accidente cósmico que nunca terminó. Y lo más inquietante, también van a desaparecer. En unos cientos de millones de años podrían volverse más débiles, hasta desaparecer por completo. Y entonces,
si alguien mira Saturno desde lejos, verá solo un gigante gaseoso común. Sin su halo brillante. Así que quizá la verdad es esta, tuvimos una suerte increíble. Porque en los 4.500 millones de años del Sistema Solar, justo estamos aquí en el momento en que Saturno se ve en su versión más espectacular. Hace unos siglos, la humanidad miró a Saturno por primera vez, y ni siquiera sabía qué estaba viendo. Galileo Galilei apuntó su telescopio al cielo y se encontró con un planeta que parecía tener orejas. Pensó que algo estaba mal en su instrumento. Nadie imaginaba que aquello eran anillos. Y mucho menos que, siglos después, enviaríamos sondas allí para atravesar sus nubes, medir su campo magnético y hasta colarnos entre sus anillos. En aquella época ni siquiera existía la máquina de vapor. Hoy, en cambio, sabemos cosas que parecen ciencia ficción. Saturno tiene anillos de hielo en su polo, hay una tormenta hexagonal perfecta, los vientos superan la velocidad del sonido, Titán tiene mares de metano, Encélado podría tener un océano bajo el hielo, y quizá condiciones para la vida. Y todo eso a más de 1.400 millones de kilómetros. La luz tarda más de 1 hora y media en llegar allí. Aún así, una especie nacida en la sabana africana logró entenderlo, y hasta fotografiarlo. En 2004 llegó la misión Cassini-Huygens, tras 7 años de viaje y miles de millones de kilómetros. Y lo consiguió, entrar en órbita de Saturno. Todo porque, en la Tierra, alguien se hizo una pregunta muy simple: ¿qué hay ahí fuera? Si lo piensas, es casi absurdo. El universo no sabe que existimos. Saturno no se mueve distinto por nosotros. Sus tormentas giraban antes de los dinosaurios, y probablemente seguirán mucho después de nosotros. Y aún así, aquí estamos. Pequeños, frágiles, viviendo poco, pero con una capacidad extraña: entender el cosmos. Como dice el refrán, el que la sigue, la consigue. Y la humanidad la ha seguido durante milenios. En apenas unos miles de años, un parpadeo en escala cósmica, pasamos de las piedras talladas a los cohetes. Aprendimos matemáticas, física, gravedad, estrellas, hasta preguntarnos por qué llueve en los anillos de Saturno. No es solo inteligencia. Es casi un milagro cultural. Y lo más extraño, el universo parece dejarse entender. Sus órbitas, sus tormentas, su gravedad, todo puede describirse con matemáticas. Como si el cosmos estuviera, en el fondo, escrito en un lenguaje que podemos leer. Desde el telescopio borroso de Galileo hasta las imágenes de la NASA, han pasado poco más de 400 años. Menos de 14 vueltas de Saturno alrededor del Sol. Y en ese suspiro cósmico hemos pasado de Saturno tiene orejas a quizá hay océanos bajo el hielo de Encélado. A veces la pregunta no es qué tan extraño es Saturno, sino cómo una especie tan pequeña logró entender algo tan grande. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.